Entonces ustedes ven acá las imágenes que son más frecuentes de las miocardiopatías, ¿no? Un corazón normal, con una miocardiopatía dilatada, ¿no? Una miocardiopatía hipertrófica y una restrictiva, ¿no? Ustedes ven acá las cavidades en las dilatadas, el músculo es adelgazado, cavidades grandes, ¿no? En la hipertrófica hay una hipertrofia asimétrica del septum, ¿no? Y acá ya hay una dificultad en el tracto de salida en la miocardiopatía restrictiva, ¿no? Esas son las imágenes. La definición de miocardiopatía, según la escuela europea, ¿no? La Sociedad de Cardiología Europea, considera que una miocardiopatía, ¿no? Es un desorden en el cual el músculo cardíaco es estructural, ¿no? Y funcionalmente anormal, ¿no? O sea, el músculo cardíaco estructural y funcionalmente es anormal en la miocardiopatía definida por la escuela europea, ¿no? En ausencia de enfermedad coronaria, dice. Hipertensión arterial, enfermedad valvular, enfermedad cardíaca congénita, ¿no? Suficiente para causar la normalidad de miocardiopatías. O sea, acá se basa más que todo en la alteración estructural y funcional del músculo cardíaco, ¿no? En ausencia de estas enfermedades, ¿no? Esa es la definición de la escuela europea. La Asociación Americana, ¿no? Define como enfermedades del miocardio, están asociadas pues con una disfunción mecánica, ¿no? Hay una disfunción mecánica y o eléctrica, ¿no? Que usualmente, pero no invariablemente, ¿no? Exhiben pues hipertrofia o dilatación ventricular inapropiada, debido a una variedad de causas que frecuentemente son genéticas, ¿no? Las clasifica en primarias y secundarias, o sea, la Asociación Americana clasifica en primarias y secundarias, según un criterio de contexto clínico, ¿no? Según el cuadro clínico del paciente. Representa el primer intento visionario de clasificar las miocardiopatías primarias, priorizando, ¿no? Priorizando los avances de la biología molecular y la genética. O sea, para ellos la miocardiopatías primarias está relacionado pues a la biología molecular y a la genética aplicada, ¿no? Esa es la definición de la Asociación Americana del Corazón. La Sociedad Europea clasifica en fenotipos morfológicos funcionales y cada fenotipo es subclasificado en formas familiares y no familiares, ¿no? Entonces, uno lo clasifica en primarias y secundarias y esto lo clasifica en familiares y no familiares, ¿no? Entendiendo por familiar o genética la ocurrencia en más de un miembro de familia, ¿no? De la misma enfermedad. ¿Ya? Si un paciente tiene un familiar o más con la misma enfermedad o de un fenotipo que puede ser causado por la misma mutación y no ser enfermedades cardíacas o sistémicas en las que el fenotipo clínico sea influenciado pues por el polimorfismo genético, dado que la mayoría de las miocardiopatías familiares son monogénicas, ¿no? Entonces, acá habla entonces de miocardiopatías pues familiares y no familiares, ¿no? Las miocardiopatías no familiares son subdivididas en idiopáticas y no tienen causa identificable, ¿no? Y adquiridas, si la función ventricular es una complicación y no un rasgo propio de la enfermedad. O sea, como si fuera algo secundario, ¿no? Entonces, las miocardiopatías no familiares se subdividen en idiopáticas y adquiridas, ¿no? Idiopáticas no tienen causa identificable y adquiridas ya hay una disfunción ventricular que es una complicación y no un rasgo propio de la enfermedad. Acá la clasificación de la Sociedad Europea, ¿no? Tenemos la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía restrictiva y las inclasificadas, ¿no? Entonces,
así clasifica la Sociedad Europea estos tipos de miocardiopatías, ¿no? La familiar genética y la no familiar no genética, ¿no? En la familiar genética tenemos un defecto genético no identificado y un subtipo de la enfermedad. En la no familiar es idiopática y hay un subtipo, no hay un subtipo de la enfermedad, ¿no? O sea, la no familiar, idiopática y con un subtipo de la enfermedad. Entonces, esta es la clasificación, ¿no? Es un cuadro de cómo clasifica la Sociedad Europea las miocardiopatías, ¿no? En las cuales hemos nombrado. Y esto es lo que más adelante vamos a ver, porque son las más claras, ¿no? Entonces, esta es la clasificación según la Asociación Americana, ¿no? Del Corazón, las miocardiopatías primarias y las clasifican en miocardiopatías secundarias, ¿no? Las miocardiopatías primarias, pues, involucran predominantemente al corazón, ¿no? Que pueden ser genéticas, pueden ser mixtas, pueden ser adquiridas, ¿no? En la genética se lo clasifican en la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La displasia arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Luego viene la miocardiopatía no compactada, ¿no? La miocardiopatía no compactada, y de ahí las alteraciones de la glucogenosis, ¿no? Un defecto de conducción, miocardiopatías mitocondriales, ¿no? Y la enfermedad de los canales iónicos, donde se va a ver el síndrome del QT largo, ¿no? Que es predictivo de enfermedades de taquicardias ventriculares, al igual que el síndrome de Brugada, ¿no? Que se presenta cuando nosotros usamos, pues, antiarrítmicos, prolongando el QT, ¿no? Luego el síndrome del QT corto, ¿no? El síndrome del QT corto, la taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? El síndrome de muerte súbita inesperada nocturna. Estos son cuando hay enfermedades de los canales iónicos, ¿no? En las mixtas tenemos la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía restrictiva, ¿no? En las adquiridas tenemos las inflamatorias, las miocarditis, la enfermedad por estrés, el Takotsubo, ¿no? Que es una patología coronaria en la cual la paciente llega con un cuadro de infarto de miocardio agudo ST elevado. Uno hace la coronariografía y no encuentra obstrucciones en las arterias. Son arterias de características normales, pero ya hay un compromiso del músculo, ¿no? O sea, produce un infarto y produce una miocardiopatía coronaria isquémica secundario a este síndrome de Takotsubo, ¿no? Son enfermedades que se presentan sobre todo en la mujer. La mujer, cuando tiene una discusión, un estrés, puede presentarse este tipo de patología adquirida, ¿no? El periparto también, ¿no? El periparto, hay pacientes gestantes que tienden a hacer disecciones de las arterias coronarias, ¿no? Produciendo pues un infarto agudo, ¿no? Las inducidas también por taquicardia e hijos de diabéticos e insulino requirientes, ¿no? Son las adquiridas donde hay también enfermedad coronaria predominante, ¿no? Entonces, esto predominantemente no genéticas, la enfermedad familiar con origen genético se ha reportado en una minoría de casos, ¿no? Y las miocardiopatías secundarias pues forman parte de enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, esta es la clasificación entonces de la Asociación Americana del Corazón. Entonces, este es un resumen, ¿no? de la clasificación de la miocardiopatía por la Sociedad Europea, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica, dilatada, restrictiva, la displasia del ventrículo derecho, las miocardiopatía no clasificadas, las familiares o genéticas, ¿no? Las alteraciones genéticas no identificadas, subtipo de patologías específicas no familiares, no genéticas, idiopáticas y subtipo de patologías específicas, ¿no? Ahora nosotros vamos a tratar sobre todo estas 5 tipos de miocardiopatía.
Hay una clasificación de Moge, ¿no?, que se hizo en el 2013 y se sustenta en una caracterización no invasiva, ¿no?, más refinada del fenotipo y el creciente conocimiento de la etiología genética, ¿no? Precisa de muchas miocardiopatía surgió, ¿no?, una iniciativa de ordenamiento nosológico, ¿no? Entonces, con un enfoque esencialmente distinto. O sea, acá más que todo hablan de la etiología genética, ¿no? Acá esta propuesta fue avalada por el Comité Científico Mundial del Corazón, donde participaron varios países, ¿no? Y está basado, pues, en el sistema de estadificación de un tumor primario nódulo linfático con metástasis, ¿no?, de los tumores, un TNM, ¿no?, en el cual se expresan con letras mayúsculas las características o las categorías relevantes que presentan la extensión de la enfermedad y se define como un subíndice integrado por números, letras y situación particular del paciente. O sea, esta clasificación es basada más que todo en un creciente conocimiento de la etiología genética, ¿no? En su publicación, los autores definen la miocardiopatía como desórdenes caracterizados por un miocardio morfológico y funcionalmente anormal, en ausencia de cualquier otra enfermedad que sea suficiente por sí misma para causar el fenotipo observado, ¿no? Entonces, esta es la definición de ellos en cuanto a una miocardiopatía. Acá vemos un resumen, ¿no?, de un modelo de clasificación de las miocardiopatías según su fenotipo estructural y funcional, ¿no? Tenemos acá la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, ¿no?, que son las más frecuentes que vamos a ver nosotros, ¿no?, donde el patrón anatómico, ustedes ven acá dilatación de las cavidades, ¿no?, el patrón anatómico, acá la hipertrofia asimétrica, ¿no?, del septum, y la restrictiva, un miocardio hipertrófico con obstrucción también del tracto de salida. La disfunción mecánica, en la dilatada, la disfunción es sistólica. En la hipertrófica, ¿no?, la disfunción es diastólica, ¿no? Y en la restrictiva también es diastólica. O sea, la hipertrófica y la restrictiva son similares en cuanto a su disfunción mecánica, ¿no? En cuanto al volumen del ventrículo izquierdo, en la dilatada está aumentado, ¿no? En la hipertrófica está ligeramente disminuido o muy disminuido, y en la restrictiva algo similar, ¿no? Puede ser normal o disminuido, ¿no?, en cuanto al volumen del ventrículo izquierdo. Todos ustedes ven que está en relación a las características anatómicas de las miocardiopatías, ¿no? En cuanto a la fracción de eyección, en cuanto al volumen que expulsan durante cada sístole, ¿no?, que se altera por la misma miocardiopatía, ¿no? En caso de la dilatada, está venida menos, ¿no?, entre 20 a 40%, ¿no?, entre 20 a 40%. La hipertrófica entre 55 y 70%, está dentro de lo normal, y la restrictiva también entre 50 y 60%, que también está dentro de lo normal. El espesor parietal en la dilatada puede estar normal o disminuido, ¿no? En la hipertrófica está bien aumentado, ¿no? Ustedes ven ahí el músculo bien hipertrófico, y en la restrictiva puede estar normal o aumentado. Entonces, este es un resumen, pues, de la clasificación de las miocardiopatías según su fenotipo estructural y funcional, o sea, ¿no?, estructural y funcional. Acá es un resumen de las diferencias entre las dos sociedades, ¿no?, la americana y la europea, ¿no? Acá, por ejemplo, en la americana, el criterio de clasificación primariamente es etiológico y genético. En la europea, la clasificación primariamente es morfológico, ¿no?, y tiene una división secundaria en genéticas y no genéticas, ¿no? Entonces acá la AJA sobre todo lo cataloga como etiología genética, ¿no?
En las miocardiopatías, según la AJA, ¿no? La disfunción miocárdica puede ser estructural o exclusivamente eléctrica. Incluye las canalopatías que hemos visto anteriormente. En la europea, requiere alteraciones estructurales objetivables, ¿no? En estudios de imagen, ¿no? O macro o microscopía. Excluye las canalopatías. O sea, acá las incluye, en la AJA las incluye, y en la europea las excluye estas canalopatías. Todas las miocardiopatías están incluidas en algún grupo de clasificación en la AJA, y en la europea contempla un grupo solamente, ¿no? Acá están incluidas todas las miocardiopatías, y en la AJA contempla un grupo de miocardiopatías inclasificadas, ¿no? Como la Takotsubo, que hemos explicado, y el miocardio no compactado. En la AJA adopta la división en miocardiopatías primarias y secundarias, ¿no? Con un criterio de contexto clínico, ¿no? Afectación cardíaca aislada o multiorgánica. Acá la europea abandona la clasificación en primarias y secundarias, ¿no? Concebida históricamente con un criterio etiológico de primaria igual idiopática, ¿no? La AJA, como ha sido ya la posición histórica, descarta la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la patología valvular, la cardiopatía coronaria como causas de miocardios, ¿no? Como causa de miocardiopatías, ¿no? Deplora el término miocardiopatía isquémica. O sea, no les gusta este tipo de clasificación, ¿no? Acá en la europea, no también descarta estas etiologías, pero retorna la confusa expresión de enfermedades específicas del músculo cardíaco, ¿no? Para designar la afectación miocárdica por estas causas. La AJA define la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Como una hipertrofia parietal no explicable por condiciones de carga debido a las mutaciones en proteínas no contráctiles del sarcómero. En cambio, la europea establece el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica solamente en base a criterios morfológicos, ¿no? Incluye mutaciones no sarcoméricas, fenocopias, ¿no? Exceptuando la cardiopatía amiloidea. La AJA clasifica la miocarditis como una miocardiopatía primaria adquirida de naturaleza inflamatoria, ¿no? La europea clasifica la miocarditis como una miocardiopatía no familiar, no genética, ¿no? O sea que es secundaria, y le asigna una ubicación morfológica dudosa dentro de la miocardiopatía dilatada. Entonces, estas son un resumen de las diferencias que hay entre las clasificaciones, pues, de la Asociación Americana y de la Escuela Europea de Cardiología. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, especifica las miocardiopatías, ¿no? En secundarias a un proceso externo, ¿no? Como la miocardiopatía hipertensiva, la miocardiopatía valvular, la miocardiopatía isquémica, la miocardiopatía secundaria a enfermedad sistémica, la miocardiopatía inflamatoria. Y las intrínsecas al miocardio, ¿no? Es la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho y la miocardiopatía obliterativa o restrictiva que le dicen, ¿no? Entonces, estas son las que vamos a estudiar ahora más adelante, ¿no? La clasificación ya de la sociedad europea que hemos visto, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica, la dilatada, la arritmogénica y la restrictiva. Vamos a hablar sobre la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ¿cómo definimos miocardiopatía hipertrófica? En las guías europeas, la miocardiopatía hipertrófica se define como el aumento de grosor de la pared del ventrículo izquierdo, que no se explica únicamente por las condiciones de carga, ¿no? Que no se explica únicamente por las condiciones de carga. Mientras que en las americanas incluyen en su definición exclusivamente las formas primarias, ¿no? Las formas primarias de la enfermedad. Las guías europeas incluyen también las formas secundarias, ¿no? Acá solamente las primarias
en las europeas se incluyen la forma secundaria, en la que la miocardiopatía pues es una manifestación de una enfermedad sistémica, ¿no? Acá tenemos una imagen de un corazón normal, ¿no? Con cavidades normales, aurículas y ventrículos, y acá una miocardiopatía hipertrófica. Ustedes ven el septum, ¿no? Un septum hipertrófico, la pared ventricular libre también, del lado izquierdo, ¿no? Hipertrófico, con un septum asimétrico, hipertrofia asimétrica, que puede ocluir el tracto de salida, ¿no? El tracto de salida va antes de la salida hacia la arteria aorta. Ese es el tracto de salida. La etiología de la miocardiopatía hipertrófica. Ambas guías coinciden en que la principal causa de la enfermedad es genética. Las dos coinciden que la principal causa de una miocardiopatía hipertrófica es genética, ¿no? Hasta el 60% de los pacientes presentan mutaciones en los genes sarcoméricos, ¿no? El 5 a 10% de los casos se explica por alteraciones en otros genes implicados en trastornos metabólicos, ¿no? Como la enfermedad de Fabry, ¿no? Enfermedades neuromusculares y síndromes malformativos. En algunos casos son secundarios a la amiloidosis y trastornos endocrinos y drogas, ¿no? Pero ellos coinciden, ¿no? Que la principal causa es de tipo genético. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica? Ambas guías recogen que en el adulto el diagnóstico se realiza con hallando, por ejemplo, ecocardiográficamente, por resonancia magnética, un grosor, ¿no? Que lo medimos en el septum, ¿no? Que lo medimos en el septum, un grosor mayor o igual a 15 milímetros, ¿no? Que lo medimos mediante la ecocardiografía o la resonancia magnética, ya nos hace el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica. En las guías europeas se incluye también la tomografía axial, ¿no? Multicorte, como técnica válida. El espesor de 13 a 14 milímetros, ¿no? Se considera borderline, o sea, está entre que es y no es, ¿no? Lo consideran normal hasta 11, 12 milímetros. Pero ya 13, 14 ya es un borderline para considerarla como una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y se debe realizar, pues, el diagnóstico diferencial con el corazón de atleta, ¿no? O sea, el corazón de un atleta es hipertrófico, ¿no? Por el ejercicio que hacen frecuentemente. Y la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, acá, el encontrar este espesor, nosotros tenemos que hacer un estudio y diferenciar, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial entre el corazón de atleta y la hipertensión arterial. En el niño, el diagnóstico se realiza cuando existen más de 2 desviaciones estándar de la media, ¿no? Un score mayor o igual de 2, ¿no? En el niño, ¿no? El diagnóstico se realiza cuando existe más de 2 desviaciones estándar de la media, con un score mayor o igual de 2. Los familiares de primer grado con un grosor mayor o igual de 13 milímetros se consideran pues afectados, ¿no? Entonces, acá estos son los dos puntos principales, ¿no? Los dos puntos principales. Un grosor mayor o igual de 15 milímetros, mediante ecocardiografía o resonancia magnética, nos da el diagnóstico de una miocardiopatía dilatada, ¿no? Y el espesor de 13 a 14 milímetros, hay que considerar la borderline y se debe realizar un diagnóstico diferencial entre el corazón de atleta y la hipertensión arterial. Estos dos conceptos son los principales en esta diapositiva. La exploración física, en la mayoría es normal, ¿no? En la mayoría es normal. Las alteraciones suelen ser discretas, ¿no? Ruidos cardíacos aumentados de intensidad, la presencia de un cuarto ruido, ¿no? Este cuarto ruido por aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, un pulso carotidio de ascenso rápido, ¿no? El pulso Zeller, un soplo
en caso de ser obstructiva, un soplo, ¿no? Se presentan en el 30-40%. Hay pacientes que no tienen soplo, pero tienen ya engrosamiento del ventricular, ¿no? Hipertrofia ventricular. Se puede encontrar también un soplo sistólico de eyección y un soplo de regurgitación mitral ocasional. Hipertrófica es severa y el velo contacta con el septum, entonces hay una obstrucción en el tracto de salida y entonces el flujo sanguíneo que debe ir toda la aorta puede ir también hacia la aurícula izquierda. Por eso podemos encontrar también un soplo de regurgitación valvular mitral ocasional. Esta es la imagen de una miocardiopatía hipertrofia, como les decía, ¿no? Acá una hipertrofia septal asimétrica, ¿no? Este es el ventrículo aurícula derecha, ventrículo derecho, septum interventricular, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y el tracto de salida hacia la arteria aorta, ¿no? Entonces la sangre escapa a través de la válvula mitral, ¿no? Produciendo pues una regurgitación mitral. La válvula mitral presiona contra el tabique, de acá, ¿no? Presiona contra el tabique cuando la obstrucción al flujo de sangre está presente, ¿no? Causando obstrucción del flujo de sangre. O sea, causa obstrucción y la sangre va hacia la aurícula. Ahí es donde escuchamos, pues, el soplo de insuficiencia valvular mitral, ¿no? Un soplo sistólico durante la fase sistólica del ventrículo izquierdo. Hay un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, un SAM que le llaman, ¿no? Un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, ¿no? Todo esto es un movimiento, ¿no? Se va hacia el septum, ¿no? Y a eso pues le llaman el SAM, ¿no? Un movimiento sistólico anterior de la válvula mitral característico de la miocardiopatía hipertrófica. El electrocardiograma y el Holter son también pruebas válidas para el diagnóstico, ¿no? En ambas vías se recomienda el electrocardiograma de 12 derivaciones en la evaluación inicial de los pacientes y cuando exista un cambio clínico, ¿no? O sea, cuando nosotros recibimos un paciente con sospecha de miocardiopatía hipertrófica, tenemos que hacerle pues un electrocardiograma de 12 derivaciones donde vamos a encontrar signos de miocardiopatía hipertrófica. El Holter está indicado en la primera visita con la finalidad de detectar arritmias y en el caso de las palpitaciones o síncope, ¿no? El Holter, ¿qué cosa es? Es un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas, ¿no? Es un aparatito que le ponen, que es el que nos va a captar las derivadas, ¿no? Durante las 24 horas del día. ¿Para detectar qué? Para detectar arritmias, ¿no? Si en el caso del que el paciente después nos refiere a palpitaciones o síncope, ¿no? Este síncope puede ser por la arritmia o puede ser por la obstrucción del tracto de salida, ¿no? Que disminuye el flujo sanguíneo a nivel de la aorta y por lo tanto a nivel cerebral. Las guías americanas recomiendan un Holter de 24 horas. O sea, los americanos dicen que con 24 horas es suficiente, pero los europeos recomiendan ampliar la duración hasta 48 horas del monitoreo electrocardiográfico. En pacientes estables debería repetirse cada 1 a 2 años, porque hay pacientes asintomáticos, ¿no? Y que tienen esta miocardiopatía hipertrófica asintomática, pero eso no quiere decir que no lo vamos a seguir, ¿no? Estos pacientes estables deberían repetirse, pues, estos estudios ecocardiográficos cada 1 o 2 años. Estas son las imágenes, ¿no? Complementarias del electrocardiograma. Hay signo de hipertrofia ventricular, ¿no? Con un R aumentado en las precordiales, ¿no? B1, B2, B3, ¿no? En las precordiales izquierdas con una S profunda, ¿no? Con una N en canaletas, N en aquellas derivaciones hacia la derecha y posibles
Q patológicas, ¿no? Y posibles Q patológicas. Las Q patológicas, que la podemos ver acá en las derivaciones derechas, ¿no? Este es un electrocardiograma de una miocardiopatía, pero miren ustedes la sobrecarga que hay ventricular izquierda, ¿no? En las derivaciones izquierdas, ¿no? Que nos indica de que probablemente haya una miocardiopatía hipertrófica. El Holter implantable, las guías europeas establecen su indicación en los casos de síncope, ¿no? Recurrentes, de causa desconocida en pacientes con bajo riesgo de muerte súbita, ¿no? Y en presencia, pues, de palpitaciones recurrentes que no han podido documentar tras monitorización en posgrado. Hay un aparato que es el desfibrilador implantable, en caso de arritmia va a producir una descarga al paciente para revertir esa arritmia. Más adelante eso lo vamos a ver. El ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma ya hemos visto, ¿no? Ambas guías lo recomiendan en la evaluación inicial de los pacientes cuando exista un cambio clínico, ¿no? ¿Qué permite? Permite determinar el grosor del ventrículo, detectar la presencia de obstrucción en el tracto de salida, definida como una gradiente, o sea, anteriormente hemos visto el grosor del septum, acá estamos ya viendo gradiente. La gradiente es la diferencia entre la presión de la aorta y la presión que hay en el tracto de salida, ¿no? La presión sistólica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una presión sistólica de 120 en la aorta y tenemos de 160 en el tracto de salida, tenemos una gradiente de 40 milímetros de mercurio. Entonces, es la forma como detectar la presencia de obstrucción en el tracto de salida, definida como el gradiente mayor o igual de 30 milímetros de mercurio en reposo o tras maniobras de provocación, ¿no? Hay que valorar alteraciones de la válvula mitral, ¿no? Hay que valorar alteraciones de la válvula mitral, ¿no? En el caso, pues, de auscultar nosotros el soplo sistólico, insuficiencia mitral. Determinar el tamaño de la aurícula izquierda y evaluar la función sistólica y diastólica ventricular izquierda, ¿no? En pacientes estables, este ecocardiograma debería repetirse, pues, cada 1 a 2 años. Entonces, este ecocardiograma bidimensional nos va a permitir, entonces, hallar el grosor del ventrículo izquierdo, detectar una gradiente mayor o igual de 30 milímetros de mercurio, valorar las alteraciones de la válvula mitral, determinar el tamaño de la aurícula y evaluar la función sistólica y diastólica. Y esto, pues, en pacientes estables debería repetirse cada 1 o 2 años, ¿no? Ese es el valor del ecocardiograma en una miocardiopatía. Miren ustedes acá, este es un ecocardiograma, un eje largo. Ven ustedes acá el grosor del septum interventricular. Acá tenemos el tracto de salida hacia la arteria aorta, el tracto de salida, ¿no? Ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces, aurícula, ventrículo, tracto de salida, aorta. Ustedes ven la estrechez del tracto de salida. Entonces, aquí es donde vamos a medir la presión, ¿no? A nivel del tracto de salida y la presión sistólica también en la arteria aorta, ¿no? Y ahí vamos a hallar la gradiente, si es importante o no. Acá también hay una hipertrofia de la pared libre del ventrículo izquierdo. Esta es otra toma, ¿no? Esta es otra toma donde vemos acá la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ¿no? Acá la arteria aorta, ¿no? Y todo el tracto de salida, ¿no? Acá lo ven ustedes, el septum hipertrófico asimétrico, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ustedes ven esta miocardiopatía hipertrófica severa con cavidades ventriculares tanto izquierdas como pequeñas y con aurículas aumentadas de volumen porque por la regurgitación valvular que puede haber en ambas válvulas. Hay un ecocardiograma de estrés con ejercicio físico, ¿no? Ambas guías se recomiendan en los pacientes sintomáticos, ¿no? Con gradiente en el tracto de salida menor
de 50 milímetros de mercurio y en casos seleccionados asintomáticos. No se recomienda el uso de glutamina en estos pacientes porque pueden aumentar la gradiente de tracto de salida y producir cuadros sincopales, inclusive muerte súbita. El ecocardiograma transesofágico. Este está recomendado en ambas guías cuando no se puede identificar el mecanismo de la obstrucción, ¿no? Cuando se sospechan anomalías de la válvula mitral, cuando el paciente va a someterse a un tratamiento invasivo, ¿no? Esto se puede considerar el uso de contraste para evaluar la hipertrofia y los aneurismas apicales, así como guiar el procedimiento de ablación septal, ¿no? Este procedimiento de ablación septal es con la finalidad de disminuir la hipertrofia septal y por lo tanto disminuir la gradiente en el tracto de salida, ¿no? A eso es lo que se refiere en cuanto a la ablación. Esto lo hacen los electrofisiólogos, ¿no? Los electrofisiólogos. La resonancia magnética es otro examen, ¿no? Que cuando el ecocardiograma no es concluyente, nos va a ayudar la resonancia magnética, ¿no? También en pacientes que cumplan criterios diagnósticos, es superior en la valoración de la pared anterolateral de la región apical, trombos y aneurismas, ¿no? Esta resonancia magnética. Es de utilidad para un diagnóstico diferencial, entre otras entidades como la amiloidosis cardíaca, donde hay depósito de una proteína normal en el tejido cardíaco, ¿no? Esta es la amiloidosis cardíaca. Y la enfermedad de Fabry, que es una alteración genética, que produce disminución o ausencia de la actividad de la enzima alfa-galactosidasa, ¿no? Dando lugar, pues, a una acumulación del sustrato GB3 en el endotelio vascular y otros tejidos diferentes de diferentes partes del organismo. Entonces, la resonancia magnética nos va, sobre todo, a ver, pues, nos va a ver, valorar la pared anterolateral, la región apical y los trombos y aneurismas, ¿no? La prueba de esfuerzo, ¿qué nos evalúa? Evalúa la intolerancia al ejercicio, ¿no? La prueba es una caminata en una faja sin fin, esa es la prueba de esfuerzo, ¿no? Cambios en la presión arterial sistólica, ¿no? Hay pacientes que están en reposo con la presión arterial normal y de repente hace un pequeño esfuerzo, se dispara la presión arterial, que puede ser la causa también de una miocardiopatía hipertrófica secundaria, ¿no? La prueba de esfuerzo, de acuerdo a las guías europeas, deben realizarse en los pacientes que van a someterse a un tratamiento invasivo, ¿no? El tratamiento invasivo se refiere a la ablación, ¿ya? A la ablación del septo, así como a la evaluación pretrasplante cardíaco, ¿no? Entonces, de acuerdo a las guías europeas, deben realizarse en los pacientes que van a someterse a un tratamiento invasivo, así como la evaluación pretrasplante cardíaco. Si está disponible, se recomienda la prueba cardiopulmonar también, ¿no? O sea, hay una evaluación también de la función respiratoria. Medicina nuclear. Miren, todos los exámenes que tenemos para diagnosticar una miocardiopatía, ¿no? Medicina nuclear, paciente con dolor torácico y baja probabilidad de enfermedad. Las guías europeas limitan su uso por su escaso valor predictivo, ellos no lo consideran muy necesario. Sí se recomienda la escintigrafía, ¿no? Ósea con tendencia 99 si se sospecha de una amiloidosis familiar, ¿no? En caso entonces de sospecha de amiloidosis familiar, podemos mandar un estudio de medicina nuclear. La angiografía y la tomografía axial computarizada está indicada pues en caso de parada cardíaca, ¿no? Para descartar problemas coronarios, en caso de taquicardia ventricular, ¿no? Arritmias ventriculares, angina en pacientes con enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones de angiografía o de tomografía axial computarizada en caso de una miocardiopatía hipertrófica o sospecha. El papel del estudio genético se realiza con el fin de identificar portadores, ¿no? En riesgo de desarrollar la enfermedad entre los familiares de primer grado, ¿no? Clase 2A en la clasificación de las guías americanas y clase 1 en las europeas nivel B, ¿no? Entonces, el estudio genético
es con ese fin, de identificar portadores en riesgo de desarrollar la enfermedad entre los familiares de primer grado. Se recomienda en los niños a partir de los 12 años, en guías americanas, y a partir de los 10 años en las guías europeas, ¿no? Entonces, el estudio genético para ver el riesgo de desarrollar enfermedad familiar, ¿no? Y las guías tanto americanas como europeas, estos estudios se realizan de los 12 años en las americanas y a partir de los 10 años en las europeas. El tratamiento. Solo se recomienda en pacientes sintomáticos. El tratamiento invasivo, ¿no? La ablación, debe considerarse en pacientes con síntomas refractarios y gradiente obstructivo mayor o igual de 50 milímetros de mercurio. Entonces, pacientes que tienen síntomas que se repiten con frecuencia, ¿no? Taquicardia ventriculares, cuadros sincopales, pérdidas, ¿no? Y tienen un gradiente obstructivo mayor o igual de 50 milímetros, entonces se recomienda ahí la ablación, ¿no? En pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el tratamiento médico, el fármaco de primera línea son los beta bloqueadores, ¿ya? Son los beta bloqueadores, por su efecto inotropo negativo, ¿no? Se ha sugerido que evita la muerte súbita, ¿no? O sea, los beta bloqueadores a un paciente con una miocardiopatía hipertrófica obstructiva puede evitar la muerte súbita. Además, ¿no? Además tiene un efecto antiarrítmico, ¿no? Saben que las miocardiopatías pueden producir arritmias ventriculares, ¿no? Taquicardias ventriculares. Si no es efectivo, estos beta bloqueadores se recomienda añadir la disopiramida, ¿no? Si está contraindicado o no es eficaz, se puede añadir antagonista del calcio como el verapamilo o el diltiazem para tratar la obstrucción dinámica, ¿no? La obstrucción dinámica, aunque su efecto vasodilatador puede empeorar el cuadro en algunos pacientes, ¿no? Un 66% muestra mejoría clínica. O sea, este verapamilo y este diltiazem, al producir vasodilatación, ¿no? Va a bajar la presión y con la obstrucción que tenemos en tracto de salida puede producir pues una desmejoría. Entonces, en esto hay que tener en cuenta en cuanto al tratamiento con antagonista del calcio, ¿no? Verapamilo, y ya saben que el beta bloqueador es el fármaco de primera línea. Los beta bloqueantes también se recomiendan en niños y en el edema pulmonar, ¿no? Se debe tener precaución con el uso de diuréticos, ¿no? Porque bajamos el volumen sanguíneo y eso puede empeorar, pues, producir hipotensión arterial y cuadros, pues, sincopales. Entonces, conclusión, entonces, el tratamiento invasivo, considerarse en pacientes con síntomas refractarios, con una obstrucción en el tracto de salida mayor o igual de 50 milímetros de mercurio, una gradiente de presión, ¿no? Y la medicina de primera línea, los beta bloqueadores, pueden usarse la disopiramida y también los antagonistas del calcio, verapamilo y diltiazem, siempre teniendo cuidado, pues estos son vasodilatadores y pueden empeorar el cuadro en algunos pacientes, ¿no? Un 66% muestran una mejoría clínica, ¿no? Y hay que hacer una estrecha monitorización del paciente. Y en los niños, ¿qué se recomienda? Los beta bloqueantes, ¿no? Y también en el caso de edema pulmonar. Se debe tener precaución en el uso de diuréticos. El tratamiento invasivo de la miocardiopatía hipertrófica, no hay estudios aleatorizados que comparen las distintas técnicas, no hay estudios, ¿no? Las guías americanas establecen procedimientos que mejoran la capacidad funcional con una mortalidad similar a la miectomía, ¿no? Como tratamiento de elección, ¿no? Son pacientes que van a cirugía y resecan, hay una resección de parte del músculo a nivel del tracto de salida, del septum interventricular, ¿no?
y reservan la ablación septal, o sea, para los pacientes pues con contraindicación o alto riesgo de cirugía. O sea, en cuanto al tratamiento invasivo, la cirugía es el tratamiento de elección. Y si hay contraindicación de cirugía, ¿no? Con alto riesgo quirúrgico, se indica la ablación, una ablación septal, ¿no? Como le digo, lo hacen los electrofisiólogos. Las guías europeas destacan ambos procedimientos, o sea, tanto la cirugía como la ablación septal, ¿no? Mejoran la capacidad funcional con una mortalidad similar. O sea, tanto la cirugía como la ablación, los europeos prefieren que la mortalidad es similar. Por lo tanto, pueden hacer uno u otro, ¿no? Quirúrgico o ablación. La ablación septal presenta mayor incidencia de bloqueo, bueno, porque por ahí pasa pues todo el sistema también de conducción eléctrica del corazón. Por eso puede presentar bloqueos, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de ramas, ¿no? Sería menos efectiva en la fibrosis extensa, o sea, cuando hay fibrosis extensa, esta ablación no va a tener ninguna función, ¿no? La hipertrofia severa, y si el grosor es menor a 16 milímetros, el grosor del septo. No se recomienda en niños ni con anomalías valvulares asociadas. Entonces, la ablación septal presenta mayor incidencia de bloqueo y sería menos efectiva con fibrosis extensa, hipertrofia severa y grosor menor de 16 milímetros del septo, ¿no? Ventricular. No se recomienda en niños ni con anomalías valvulares asociadas. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, tratamiento médico, ¿no? Se recomienda el tratamiento con beta bloqueadores, ¿no? Siempre los beta bloqueadores, verapamilo o diltiazem y diuréticos a bajas dosis. Este es el tratamiento en caso de una miocarditis. Hemos hablado de la obstructiva, acá estamos hablando de la no obstructiva, ¿no? En la cual el tratamiento de elección son los beta bloqueadores y le siguen pues el verapamilo y diltiazem o los diuréticos a baja dosis, ¿no? En pacientes con disfunción ventricular se debe considerar el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Antialdosterónicos y digoxina en presencia de fibrilación auricular. O sea, la digoxina en presencia de fibrilación auricular. Se recomienda también considerar la terapia de resincronización en pacientes clasificados de la clase funcional 2 a la 4, ¿no? Con una fracción de eyección menor de 50%, bloqueo de rama izquierda con QRS mayor de 120 milisegundos, ¿no? La clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca tenemos acá la 2, cuando haya una ligera limitación de la actividad física, ¿no? Y hasta la incapacidad de realizar actividad física, ¿no? Esa es la clasificación de la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Para considerar la terapia de resincronización. El trasplante cardíaco debe ser considerado en pacientes con niveles de clasificación funcional 3 o 4. O sea, trasplante cardíaco ya en pacientes pues, que estén acusando una limitación de la actividad física e incapacidad de realizar actividad física, ¿no? Una insuficiencia cardíaca grave o una insuficiencia cardíaca moderada. Muy bien, hemos visto la miocardiopatía hipertrófica, obstructiva y no obstructiva. Acá tenemos la miocardiopatía dilatada, ¿no? Es el segundo tema. La miocardiopatía dilatada es un síndrome caracterizado por cardiomegalia e insuficiencia cardíaca, ¿no? Y la miocardiopatía. La característica de la miocardiopatía dilatada es la cardiomegalia
y la insuficiencia cardíaca. Más frecuente y de peor pronóstico en varones de raza negra, ¿no? Incidencia de 5 a 8 casos por cada 100.000 habitantes por año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la miocardiopatía dilatada? La cardiomegalia y la insuficiencia cardíaca. Ustedes ven acá un corazón normal, la aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, izquierdo, y miren ustedes estas cavidades, ¿no?, aumentadas de volumen, tanto auricular como ventricular, especialmente del lado izquierdo, ¿no? Una cardiomiopatía dilatada. La etiología, ¿cuál es la etiología? Son 3 posibles mecanismos básicos, ¿no? Factores familiares y genéticos, una miocarditis viral, ¿no?, efectos adversos citotóxicos como anomalías inmunes, ¿no? Entonces, estas enfermedades autoinmunes pueden producir, pues, una miocardiopatía dilatada, una miocarditis viral también, y bueno, los factores familiares y genéticos que también, donde hay antecedentes de familia, puede uno determinar la etiología. Formas especiales de miocardiopatía dilatada, ¿no? Tenemos una miocardiopatía alcohólica, la miocardiopatía periparto, la miocardiopatía urémica, la miocardiopatía por toxoplasmosis, miocardiopatía por antitetraciclinas, la miocardiopatía del ventrículo derecho, la miocardiopatía isida viral, una miocardiopatía con la enfermedad de Chagas, ¿no? Esas son las formas especiales de miocardiopatía dilatada. ¿Qué vamos a encontrar a la exploración física en una miocardiopatía dilatada? Vamos a encontrar un pulso alternante en presencia de insuficiencia ventricular grave, ¿no? La insuficiencia ventricular izquierda grave nos da un pulso alternante. Una plétora yugular cuando hay compromiso del ventrículo derecho, ¿no?, una incurgitación yugular. Puede haber hepatomegalia pulsátil, ¿no? El hepatomegalia pulsátil, ustedes saben que es secundario a una insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no?, por dilatación del anillo en la miocardiopatía dilatada. Edema periférico, que es otro síntoma de la insuficiencia cardíaca derecha. Ascitis, ¿no?, derrame pleural y esplenomegalia. Disnea y embolias, ¿no? Puede haber embolias, ¿no? El flujo lento a nivel de las aurículas nos da lugar a la formación de trombos que pueden desprenderse y dar embolias cerebrales o periféricas. Choque de punta desplazado por el crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no?, por debajo de la línea media, por debajo del quinto espacio intercostal y por fuera de la línea media clavicular. Los galopes, ¿no?, el cuarto ruido, cuando hay ya alteraciones en la presión a nivel auricular, y tercer ruido, cuando hay alteración de la presión diastólica a nivel ventricular, ¿no? Hay un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, ¿no? Soplos sistólicos por insuficiencia valvular mitral, similar al lado derecho, ¿no? La dilatación del ventrículo izquierdo produce insuficiencia valvular mitral y es el motivo por el cual escuchamos nosotros soplos sistólicos. La piel puede adquirir un tinte ictérico. La piel puede adquirir un tinte ictérico, ¿no? Pérdida de peso hasta la caquexia. Pérdida de peso hasta la caquexia, ¿ya? Tenemos acá, ¿no?, las imágenes de un corazón normal, ¿no?, ventrículos normales, ¿no?, hígado, pulmón, y acá tenemos el ventrículo izquierdo y derecho, ¿no?, derecho e izquierdo agrandados en comparación al margen superior debido a la miocardiopatía. Entonces, cuando se dilata el ventrículo derecho, hay dilatación del anillo valvular tricuspidio y eso permite un reflujo hacia la aurícula derecha, aumentando su presión, y si acá aumenta la presión venosa periférica, produciendo pues los edemas, el hepatomegalia, la esplenomegalia, la incurgitación yugular.
Acá en el lado izquierdo, también igual, ¿no? Se dilata el anillo valvular mitral, hay regurgitación valvular mitral, aumenta la presión diastólica en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión a nivel media de la aurícula izquierda, dificulta el flujo de las venas pulmonares hacia la aurícula y en forma retrógrada compromete la presión venocapilar pulmonar, presentando pues congestión pulmonar, ¿no? Que es la línea que es la indicativo de una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Electrocardiográficamente, sistemáticamente es anormal, ¿no? Hay taquicardia, ¿no? Hay crecimiento de la aurícula izquierda, derecha o ambas, ¿no? O sea, hay alteraciones en la onda P. El QRS son de bajo voltajes, ¿no? O de grandes voltajes de R o S con sobrecarga o sin ella, ¿no? Los bloqueos de rama izquierda, ¿no? Medimos el QRS y vemos la morfología del QRS, o en mis bloqueos en la subdivisión anterior, ¿no? Mi bloqueo anterior izquierdo, mi bloqueo posterior izquierdo, ¿no? Porque ustedes saben que el ADX se divide en rama derecha, rama izquierda, y la rama izquierda se subdivide en una rama anterior y una rama posterior. Las alteraciones inespecíficas de la repolarización, como las ondas Q patológicas, ¿no? Que obligarían a hacer el diagnóstico diferencial o una cardiopatía coronaria isquémica. O sea, puede haber ondas Q patológicas, pero que no necesariamente son coronarias, ¿no? Por cardiopatía coronaria isquémica. Por lo tanto, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial mediante una coronariografía, ¿no? Casi el 50% de los pacientes de miocardiopatía dilatada son sometidos a un estudio Holter de 24 horas, ¿no? O sea, el monitoreo electrocardiográfico de 24 horas, y van a presentar, pues, taquicardias ventriculares no sostenidas, ¿no? Hablamos de taquicardias ventriculares no sostenidas cuando las extrasístoles, por decirles, son frecuentes y son menos de 10 por minuto, menos de 10 por trazado. Cuando es más de 10 extrasístoles ventriculares, ya se habla de taquicardia ventricular sostenida. Menos de 10 extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular no sostenida. Cuando son 3 latidos ventriculares, taquicardia ventricular no sostenida, ¿no? O autocontrolada. Acá tenemos una imagen de un paciente con una miocardiopatía dilatada, miren todos ustedes, ¿no? Toda la cavidad izquierda, la cavidad derecha, las aurículas están completamente crecidas, ¿no? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? El retraso de la conducción en el ventrículo izquierdo, o sea, los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Elevación de las presiones de llenado, ¿no? O sea, de las presiones diastólicas. Falta de engrosamiento del ventrículo izquierdo, o sea, el ventrículo se adelgaza, una miocardiopatía dilatada. Edad mayor de 55 años. Hipertrofia. Reducción del gasto cardíaco. Disminución del sodio sérico. Aumento de la noradrenalina sérica. Arritmias ventriculares. Grandes defectos causados por el talio. Datos en la biopsia de miocardio. Morfología ventricular en cuanto a la forma, ¿no? De mayor esfericidad. Son datos, ¿no? De mal pronóstico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la miocardiopatía dilatada? Se inicia el tratamiento convencional con digoxina, ¿no? Diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora o hidralazina, ¿no? Dinitrato isosorbide. Se considera bloqueo beta-adrenérgico también, ¿no? Podemos agregar anticoagulación ante la posibilidad de la formación de coágulos. Si la fracción de eyección es menor de 30%, entonces tenemos que agregar la anticoagulación, ¿no? Por el antecedente, con antecedente de fenómeno tromboembólico o hallazgos de trombos murales. O sea, nosotros en el ecocardiograma, con el ecodoppler, encontramos, pues, imagen sugestiva de un trombo mural,
tenemos que anticoagular a estos pacientes, ¿no? Si hay síntomas en reposo, el uso ya de dobutamina o inhibidor de la fosfodiesterasa o AMO, ¿no? Y considerar el trasplante cardíaco. Estos son pacientes que están ya hospitalizados, ¿no? Usando dobutamina y que son candidatos, pues, a un trasplante cardíaco. Estas son imágenes del electrocardiograma con una miocardiopatía dilatada. Ustedes ven acá una onda P, ¿no? Negativa, que nos indica que hay sobrecarga vía auricular, arritmias extrasistólicas ventriculares polimórficas, ¿no? Son de diferente forma, ¿no? Y episodio de taquicardia ventricular no sostenida. En estos pacientes, la miocardiopatía dilatada familiar portadora de desfibrilador de descarga apropiada, el DAI. El DAI es el desfibrilador automático implantable en caso de taquicardia ventricular rápida. Este es un aparato que el paciente se le coloca en la vía subcutánea con cables que van hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, el aparato detecta la arritmia y automáticamente produce una descarga para revertir, por ejemplo, una taquicardia ventricular, la revierte, pasa a ritmo sinusal y la posibilidad, pues, evita la posibilidad de muerte súbita, ¿no? Es un aparato que también lo colocan los electrofisiólogos. La tercera tipo de miocardiopatía es la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Hemos hablado, ¿no?, de ventrículo izquierdo, de ventrículo izquierdo y derecho. Ahora vamos a hablar del ventrículo derecho. La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no?, tenemos que es la displasia o la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, descrita en 1977 por Fontaine, ¿no?, afecta el ventrículo derecho en el que el tejido normal se va perdiendo, o sea, se va perdiendo, ¿no? Y se produce un reemplazo por un tejido graso o fibrograso, ¿no?, de forma difusa y parcheada, ¿no? Entonces, ese tejido que era normal va siendo reemplazado por un tejido graso o fibrograso en forma difusa y parcheada. La forma de presentación del cuadro clínico de este paciente suelen ser las arritmias. Se originan en el ventrículo derecho, ¿no? Se originan en el ventrículo derecho. Morfología de bloqueo de rama izquierda del haz de His, ¿no? Hay una morfología de bloqueo de rama izquierda del haz de His, ¿no? Eje izquierdo, ¿no?, indicativo de origen inferior en el ventrículo derecho. Varían desde extrasístoles ventriculares, o sea, las arritmias varían desde extrasístoles ventriculares aisladas hasta la taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular que lleva a la muerte súbita, ¿no? Entonces, miren las arritmias que presentan en caso, pues, de una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Van a tener, pues, una morfología de bloqueo de rama derecha, ¿no?, del haz de His, ¿no? R, S, R', ¿no? Y eje izquierdo indicativo del origen inferior del ventrículo derecho. Varían, pues, desde las extrasístoles ventriculares aisladas hasta la taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular que lleva a la muerte súbita. Estas son las imágenes, ¿no?, donde es reemplazado, pues, el músculo normal por tejido fibrograso, ¿no? Tejido fibrograso, ¿no?, alterando la función del ventrículo derecho. Esta es una enfermedad, pues, aunque puede ocasionar la muerte súbita en adolescentes, personas jóvenes y deportistas de competición. ¿Cuál es la causa? ¿No? La causa de esta miocardiopatía es una enfermedad de origen genético, ¿no? Es una enfermedad de origen genético, generalmente de herencia autosómica dominante. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que un padre transmitirá el gen de la enfermedad con una probabilidad del 50% a cada uno de sus hijos. Pues, generalmente es de herencia
autosómica dominante, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Se han ido identificando mutaciones en los genes responsables ¿no? de diferentes proteínas del músculo cardíaco y las uniones intracelulares. Afecta más frecuentemente a los varones. Entonces, la miocardiopatía arritmogénica es una es de herencia autosómica dominante y afecta frecuentemente a los varones, ¿no? Acá tenemos una imagen de cómo vamos a ver nosotros en una, por ejemplo, en una ventriculografía, vamos a ver este tipo de irregularidad en el ventrículo derecho, ¿no? En el ventrículo derecho, que poco a poco va aumentando la presión diastólica de esto y comprometiendo en forma retrógrada todo el lado derecho venoso, ¿no? La presión venosa periférica. ¿Cuáles son los síntomas? Tiene un carácter evolutivo y como tal da lugar a que el paciente pues, pueda pasar por diferentes etapas, ¿no? O sea, al inicio puede ser asintomático y en forma progresiva vaya presentando síntomas, ¿no? Etapa inicial. Puede ser asintomático, aunque ya en esta etapa no está exento de riesgo de muerte súbita, ¿no? Etapa inicial puede ser asintomático, aunque ya en esta etapa no está exento de riesgo de muerte súbita. La fase sintomática, ¿no? Debido a la presencia de arritmias que generalmente proceden del ventrículo derecho, observándose en el electrocardiograma una arritmia, ¿no? ventricular con imagen de bloqueo de rama derecha, que se traducen pues en palpitaciones, síncope con el ejercicio, ¿no? Esa es la fase sintomática. Entonces, en la fase sintomática ya hay arritmias, ya hay palpitaciones y pueden haber síncopes con el ejercicio, mareos. Ya en la fase 3 de falla ventricular, inicialmente del ventrículo derecho, posteriormente de ambos ventrículos, o sea, progresivamente, primero agarra el ventrículo derecho y progresivamente va agarrando también el ventrículo izquierdo, donde hay un importante y progresivo deterioro de la masa muscular del corazón, disminuyendo con el esfuerzo, ¿no? Hay dificultad respiratoria, o sea, hay disminución en cuanto a la resistencia al esfuerzo, hay dificultad respiratoria, y hay otros signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? La capacidad del mismo para bombear la sangre y hay fatiga. O sea, va comprometiendo pues toda la función ventricular, produciendo los síntomas respectivos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del corazón. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? En el electrocardiograma basal puede haber alteraciones de la repolarización o presencia de la onda épsilon, ¿no? Hallazgos típicos de la enfermedad, ¿no? La onda épsilon es el hallazgo típico de la enfermedad. El Holter, ¿no? El electrocardiograma por 24 horas nos va a ayudar también a detectar las arritmias en relación a la enfermedad. La resonancia magnética muestra el ventrículo derecho, su función, la presencia de filtración grasa, aneurismas y zonas de hipocinesia. Biopsia cardíaca, la biopsia cardíaca nos puede aportar el diagnóstico definitivo, ¿no? Si es que a la hora de tomar la biopsia nosotros agarramos justo la zona alterada, nos puede dar el diagnóstico definitivo, ¿no? Al objetivarse la sustitución del músculo cardíaco por tejido fibroadiposo. Su utilidad es limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a la afectación, o sea, parcheadas, son parches, son en diferentes partes del corazón, ¿no? Con parte músculo sano alternado. Entonces, es una técnica que nos puede dar o no dar el diagnóstico, porque si agarramos músculo normal, no nos vamos a dar el diagnóstico. Entonces, tienen que agarrar la zona parcheada donde está el tejido fibroadiposo para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Y bueno, es una técnica que no está exenta de riesgo porque a la hora que uno va a tomar la muestra con el biótomo, puede producir perforación del ventrículo derecho y por lo tanto taponamiento cardíaco, ¿no? O sea, hay ruptura del ventrículo con un hemopericardio con taponamiento cardíaco.
Es un electrocardiograma con las ondas epsilon, ¿no? Con las ondas epsilon que se ven ahí. Son las ondas epsilon, ¿no? La imagen de bloqueo de rama derecha, RSR', ¿no? En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento específico. Se centra en el alivio de los síntomas. O sea, no, es una enfermedad que va avanzando progresivamente, ¿no? Tratamiento, pues, antiarrítmicos que pueden asociarse con la implantación de un DAI, ¿no? De un desfibrilador automático implantable por la característica de esta patología de producir arritmias ventriculares. Estudio electrofisiológico y ablación por radiofrecuencia en arritmias refractarias a la medición si la enfermedad es muy localizada, ¿no? Entonces, estudio electrofisiológico y ablación con radiofrecuencia en arritmias refractarias a la medición si la enfermedad está muy localizada. El desfibrilador automático implantable, ¿no? En pacientes pues, de alto riesgo, de muerte súbita, ¿no? Pacientes que han tenido síncopes, ¿no? Una historia previa de parada cardíaca, historia previa de taquicardia ventricular, ¿no? Con afectación hemodinámica, ¿no? Antecedentes familiares de muerte súbita o síncope inexplicado. Entonces ahí le ponen este aparato, ¿no? El DAI. El trasplante cardíaco en fases terminales de la enfermedad con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento y en caso de arritmias ventriculares intratables. O sea, en caso de esas arritmias ser intratables, está indicado pues el trasplante cardíaco. Para terminar con esta clase tenemos la miocardiopatía restrictiva, ¿no? La miocardiopatía restrictiva es la miocardiopatía, ¿no? En cual los ventrículos han perdido su elasticidad, ¿no? No se relajan, ¿no? Son muy rígidos, ¿no? Limitando severamente el llenado de sangre durante la diástole. O sea, el ventrículo a la falta de relajación se hace rígido y dificulta pues el llenado diastólico, ¿no? Reduciendo severamente la cantidad de sangre que el corazón puede bombear, ¿no? El volumen eyectado en cada latido es menor, ¿no? Porque no es elástico ese ventrículo, no tiene un buen llenado diastólico, llenado diastólico muy limitado, ¿no? Y que provoca finalmente una situación pues irreversible de insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Representa el 2.5 a 4.5% de todas las miocardiopatías. Acá nosotros vamos a ver un ventrículo derecho, izquierdo pequeños y aurículas gigantes, ¿no? Acá la miocardiopatía restrictiva, ¿no? El ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo derecho, músculo grueso y rígido, ¿no? Músculo grueso y rígido que no permite un buen llenado diastólico. Entonces acá tenemos una fibrosis, ¿no? Que se produce, área de fibrosis, ¿no? Ustedes ven acá la cavidad ventricular muy pequeñita, ¿no? Y acá la aurícula grande, ¿no? Acá hay una fibrosis endomiocárdica, ¿no? Una hipertrofia también muscular, fibrina, ¿no? Todo lo que encontramos en este tipo de miocardiopatía restrictiva. ¿No? Los síntomas, ¿no? Pueden no presentar síntomas al inicio, ¿no? En las fases precoces e incluso no presentarlos en las fases tardías. Progresivamente van apareciendo síntomas de insuficiencia cardíaca por el exceso de sangre que se queda atrás, o sea, a nivel de las aurículas. Y al no poder entrar correctamente al corazón, produce pues aumento de la presión diastólica final, aumento de la presión venocapilar pulmonar, ¿no?
en los que nos produce fatiga, dificultad respiratoria, vómito, dolor abdominal, porque ya hay compromiso también del lado derecho, hepatomegalia, ¿no? Taquicardia, entre otros. En la mayoría de casos, la causa es desconocida, es primaria, ¿no? Dentro de la miocardiopatía restrictiva primaria, merece mención especial la fibroelastosis endomiocardia, que es una de las más frecuentes, ¿no? Y que se va haciendo más conocida a raíz, pues, de los movimientos migratorios. Las causas secundarias, las enfermedades infiltrativas del miocardio, como la amiloidosis, ¿no? Esto nos puede llevar a la miocardiopatía restrictiva, la escleroderma, ¿no? La sarcoidosis, el síndrome calcinoide, la fibrosis inducida por radiación. También se ha asociado al síndrome de Neumann, ¿no? Y puede aparecer en niños con enfermedades musculares o miocardiopatía. Se han descrito causas también en casos familiares de miocardiopatía restrictiva y en esta se pueden detectar pues las anomalías genéticas responsables del cuadro, ¿no? O sea, la causa es desconocida, pero es primaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se basa fundamentalmente en los síntomas, ¿no? Historia personal y familiar y pruebas complementarias. Los síntomas de insuficiencia cardíaca pueden ser variables dependiendo del ventrículo en que esté más afectado, ¿no? Como le digo, se afectan los dos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. En el electrocardiograma puede observarse alteración de la repolarización y ocasionalmente alteraciones del ritmo auricular. En la radiografía de tórax hay una dilatación del corazón por aumento del tamaño de las aurículas, ¿no? Y la presencia de líquido pleural. El ecocardiograma, gran dilatación de ambas aurículas con ventrículos pequeños y funcionantes que progresivamente pierden su capacidad contráctil, ¿no? La resonancia cardíaca, pues, es una prueba diagnóstica no invasiva que permite descartar las causas infiltrativas y valorar el compromiso de la vía aérea por la gran dilatación del corazón. Acá tenemos la imagen de cómo ustedes van a ver, ¿no? La fibrosis que hay, ¿no? En el ventrículo con ventrículos muy pequeños, ¿no? Que cuando en la diástole, ¿no? Donde cuando van a llenar los ventrículos hay una restricción al llenado de ambas aurículas, ¿no? Desde las aurículas. Por lo tanto, esto también nos produce, pues, una insuficiencia valvular, ¿no? Tanto de la tricúspide como de la mitral y produce, pues, una dilatación. Miren ustedes las cavidades pequeñitas de ambos ventrículos durante la sístole y la regurgitación hacia las aurículas. Pero así es las imágenes que nosotros vamos a ver en los exámenes auxiliares, ¿no? Ustedes ven acá, en esta vez se ve mejor, los ventrículos pequeñitos, ¿no? Ventrículos pequeñitos y miren las aurículas gigantes, ¿no? Por la regurgitación y la dificultad de llenado de los ventrículos que retiene sangre en ambas aurículas y las va dilatando, aparte, pues, de la insuficiencia valvular mitral y tricuspidia hacia las aurículas. El tratamiento, diuréticos por la retención de líquidos, anticoagulantes o antiagregantes para disminuir el riesgo embólico, ¿no? Antagonistas del calcio, antiarrítmicos, ¿no? Posibilidad del trasplante cardíaco finalmente, ¿no? Los dispositivos de asistencia ventricular se han empleado en pacientes, pues, con insuficiencia cardíaca terminal, ¿no? Por una miocardiopatía restrictiva como puente al trasplante, ¿no? Estos pacientes van a ser hospitalizados para ponerlos en estos dispositivos de asistencia ventricular hasta que entren a la cirugía. Muy bien. Hemos terminado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, buenos días.
Yo quisiera hacer una consulta. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, doctor. Había mencionado, por ejemplo, las miocardiopatías hipertróficas obstructivas, el grado obstructivo, bueno, la presión obstructiva, la gradiente obstructiva tiene que ser mayor a 30 milímetros de Mayor, mercurio. así es. Así es. Nosotros entramos con un catéter hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Con un catéter, y lo vamos retirando progresivamente. Vamos retirando progresivamente, ¿no? Hasta que llegamos al tracto de salida. O sea, por ejemplo, a nivel de ventrículo puede ser una presión sistólica, por decirte, de 120, ¿no? Milímetros de mercurio. Cuando vamos retirando hacia el tracto de salida, la cavidad en el tracto de salida es menor, por lo tanto la presión va a ser mayor. Entonces ahí vamos a encontrar, por decirte, 160 de presión, ¿no? Seguimos jalando el catéter, pasamos la válvula aórtica y caemos en la aorta y medimos la presión. Entonces la presión en la aorta encontramos de 120. Entonces esa diferencia de 160 a nivel del tracto de salida, ¿no? Con 120 a nivel de la aorta, esa es la gradiente, es la diferencia de presión que hay entre el tracto de salida y la presión de la arteria aórtica, ¿no? Entonces, una gradiente de 30 o más ya nos da el diagnóstico pues, de la miocardiopatía restrictiva, ¿no? Doctor, y respecto a eso, o sea, la no obstructiva sería menores a 30, ¿verdad? Claro, claro. Hay también pacientes que, depende todo de la sintomatología también, ¿no? De la sintomatología. Hay pacientes que tienen síncopes frecuentes, ¿no? Entonces, como digo ahí, el tratamiento actual, el tratamiento es la resección de parte del septum, con el peligro, como le digo, de los trastornos de conducción, ¿no? O la ablación, en casos de no poder entrar a cirugía, ¿no? Doctor, por ejemplo, en casos donde hubiese, bueno, los pacientes tuvieran miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, ¿podrían debutar con muerte súbita? El no obstructivo es raro, predominantemente las miocardiopatías hipertróficas son asintomáticos, ¿no? Ya se hacen sintomáticos cuando esta aumenta y hay problemas pues en el tracto de salida, ¿no? Generalmente son asintomáticos, inclusive como hemos dicho, ¿no? A veces los ocultamos y no encontramos, son pacientes con miocardiopatía hipertrófica, no obstructiva, y no vamos a encontrar soplos, son asintomáticos. Salvo que nosotros encontremos pues, arritmias malignas, ¿no? Taquicardias ventriculares no sostenidas, entonces ya es otra cosa. Pero las miocardiopatías hipertróficas generalmente son asintomáticas, ¿no? Salvo, como le digo ya, hipertrofias que invadan el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muy bien, entonces ya pueden ir a sus prácticas.